Buenos días, tardes o noches, dependientemente de la hora que estén viendo esto. Somos un grupo de la Universidad UPB de Bucaramanga. Estamos realizando una actividad en la materia de Derecho Civil Bienes, donde vamos a realizar una clasificación de los bienes y aparte vamos a exponer un caso de cómo determinar un bien. Y este es el Galeón San José. Mi nombre es Evelyn Quintana. Soy Paula Mora. Hola, mi nombre es Loret Córdoba. Hola, mi nombre es Chelsea Guerra. Mi nombre es Alejandra Soto. Hola, mi nombre es Viviana Ardila. Para saber cómo se clasifican los bienes, en primer lugar es necesario saber qué es un bien. ¿Qué es un bien? Son los que hacen parte de tu patrimonio, considerados de utilidad y cuentan con un valor económico, dignos de protección jurídica. Por otro lado, consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales. Tienen un ser real y pueden percibirse por los sentidos, dividiéndose en muebles e inmuebles. Incorporales consisten en meros derechos. Acerca de los corporales. Muebles son aquellos que pueden ser transportados por sí mismos, como los semovientes, o por terceros, como las cosas inanimadas. Los inmuebles no pueden ser transportados, como las minas, las tierras y aquellos que estén adheridos permanentemente a ellos, como las cosas, los árboles y los edificios. Los inmuebles por adhesión son muebles por naturaleza, adheridos permanentemente y materialmente a un inmueble, como por ejemplo el hierro, los ladrillos, inclusive las plantas, que se adhieren al suelo por sus raíces, a excepción de que estén en macetas o cajones que puedan movilizarse de un lugar a otro. Inmuebles por destinación. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, permanentemente destinados al uso de cultivo y beneficio de un inmueble. Pueden separarse sin detrimento. Por ejemplo, los tubos de las cañerías, las losas de los pavimentos, los animales y aquellos utensilios de labranza. Los inmuebles por naturaleza no los podemos mover o son provocados por un fenómeno natural. Por ejemplo, las minas, las aguas estancadas. Los inmuebles por radicación son cosas de comodidad u ornato. Son cosas de comodidad que se incrustan en el inmueble sin detrimento, como por ejemplo un espejo. En otras palabras, los inmuebles por radicación son los mismos por adherencia, solo que son muebles de complemento, de ornato y elegancia. Ahora pasemos a los muebles por anticipación. Son productos de inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, los frutos de un árbol y la madera, así como los animales del vivar que tienen la categoría de muebles, aunque en el presente sean inmuebles, construyendo un derecho sobre sí mismos para ser cedidos a otra persona que el dueño, por ejemplo, el terreno con un cultivo. Cuando hablamos de los bienes muebles, son aquellos que por su naturaleza pueden ser transportados o movilizados por sí mismos o por un tercero. Entonces, dentro de la clasificación de los muebles encontramos los muebles por anticipación, que son a su vez inmuebles por adherencia, destinación, radicación y radicación, que recuperan su calidad jurídica al ser despegados del inmueble. Por ejemplo, cuando queremos quitar una estatua a un inmueble para hacer un contrato de compra-venta. Entonces son aquellos que recuperan su calidad jurídica al ser tratados individualmente. También están los muebles por naturaleza. Los muebles por naturaleza quiere decir que son todos aquellos bienes muebles que necesitan que alguien los mueva para poder trasladarse. Y cuando hablamos de los muebles semovientes, son aquellos bienes que pueden moverse por sí solos, por ejemplo, el ganado. Muebles fungibles. En general, los bienes fungibles se caracterizan por su género, peso y medida, siendo intercambiables por otros. Cabe una indemnización cuando se estropee un bien fungible en concreto. Por ejemplo, en el caso del dinero, tiene el mismo valor un billete de 10 euros que dos billetes de 5 euros.
caso contrario a los muebles no fungibles. Aquí no se permite el intercambio ya que son originales e irreemplazables. No se admiten indemnizaciones porque no son sustituibles. Se devuelve el objeto tal y como estaba. Por ejemplo, si compras entradas para un concierto de Britney Spears y aparece Madonna, no obtendrás un bien indistinguible. Ahora los bienes presentes, que son aquellos que se poseen el día de la conclusión del acto jurídico, por existencia real o posible. Tienen un sentido material o intelectual. Se reconoce el derecho real porque ofrece el uso, el goce y la disposición. Por ejemplo, la ropa, una pluma, una casa. Y aquellos futuros son los que se está esperando que existan. Pueden adquirirse por cierto tiempo, no existen en la realidad, por lo tanto no se integran en el patrimonio de un individuo. Sin embargo, su existencia futura se halla subordinada a la producción de un evento, como sucede con las crías del ganado. Dentro de la clasificación de los bienes encontramos los bienes incorporales. Los bienes incorporales son todos aquellos que no se pueden percibir por los sentidos. Estos bienes se dividen en derechos personales, derechos personalísimos, bienes del producto del talento humano, del trabajo y derechos reales. Bienes incorporales. Derechos personales. La prestación es el objeto del derecho personal o de crédito. Es la conducta prometida por el deudor, que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Se trata de una actividad del hombre. La prestación, la actividad prometida por el deudor, puede estar relacionada con otro bien corporal o incorporal. Transferir el dominio de una marca es una prestación de dar. Decorar un auditorio, prestación de hacer. No arrendar durante determinado plazo un local, prestación de no hacer, etc. Concebirse como una conducta que no se encuentra relacionada con ningún otro bien, material o inmaterial. Ofrecer un consejo jurídico o médico, prestación de hacer. No ofrecer un servicio al público durante cierto término, prestación de no hacer. Derechos personalísimos. Los derechos personalísimos o de la personalidad son aquellos que están tan íntimamente unidos a la persona que nacen con ella y no pueden separarse en toda su existencia a riesgo de perderla o denigrarla. Están estrechamente vinculados a los atributos de la personalidad. No tienen contenido económico, pero cuando alguien los daña o se los priva a su titular, este o sus herederos tienen derecho a que se fije por ello una compensación dineraria. Así, el derecho a la vida es el derecho personalísimo más importante, ya que sin este derecho sería imposible tener los demás. Por ejemplo, el de la libertad, el de tener un nombre, una nacionalidad, el de casarse, el de formar una familia, el de trabajar, el del honor, el de tener un hogar, no una casa, pues ese tiene contenido patrimonial. Estos derechos personalísimos no se transmiten por herencia. Derechos de autor y propiedad intelectual. Se trata de las obras del ingenio referidas a las letras, artes y ciencias. Una obra o creación es el producto original de un trabajo intelectual libre que compromete la personalidad del autor. La creación, en primer lugar, es el resultado de un esfuerzo intelectual que no se limita a la aplicación de una técnica o serie de conceptos. En la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina, se define obra como toda creación intelectual, original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Tales son composiciones musicales con letra o sin ella, creaciones dramáticas y dramático-musicales. Esto se refiere a obras de teatro, obras operísticas, creaciones cinematográficas y demás obras audiovisuales,
creaciones de bellas artes como dibujos, pinturas, esculturas, grabados, litografías, etc. Programas del sistema como software. Propiedad industrial. La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora materializada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Estos derechos exclusivos son bienes inmateriales que forman parte de los activos intangibles del empresario, los cuales, con una adecuada estrategia de mercado y publicidad, logran su expansión y ventaja competitiva, además de poder llegar a convertirse en los activos de mayor valor de la empresa. Son bienes susceptibles de ser explotados económicamente a través de licencias de uso, traspasos, prenda, entre otras figuras. La propiedad industrial se divide en dos grandes ramas: los signos distintivos conformados por las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, y las invenciones integradas por las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de circuitos integrados y las variedades vegetales. Los bienes producto del trabajo son todos aquellos que provienen de cualquier actividad humana. Estos le pueden pertenecer al empleador, es decir, cuando una persona firma un contrato de trabajo, quiere decir que lo que se va a ejercer será entonces propiedad de aquel empleador. Los derechos reales son todos aquellos derechos que podemos ejercer sobre las cosas. Ahora encontramos que los bienes se pueden clasificar según el propietario, de modo que pueden ser de los particulares, del Estado, mostrencos, cosas con dominio anterior, tesoros, especies náufragas, bienes baldíos, ejidos y mostrencos. Cuando hablamos de los bienes de los particulares, hacemos referencia a todos los bienes que puede adquirir una persona, ya sea natural o jurídica, de modo que puede ejercer sobre estos el derecho real de dominio, independientemente de los modos como haya adquirido el dominio del bien, ya sea por compra, ocupación, accesión, donación o sucesión. Bueno, se definen los bienes de uso público, los bienes mostrencos y vacantes, las cosas con dominio anterior, tesoros y especies náufragas con las siguientes definiciones aportadas por el Código Civil. En el artículo 674 encontramos los bienes públicos y de uso público. Y pues se dice que son todos aquellos bienes de la Unión o pues de un común cuyo dominio pertenece a la República, a la nación. Y además si su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como puede ser las calles, las plazas, los puentes y caminos. Eso se llaman pues bienes de la Unión o pues bienes públicos del territorio. Otros ejemplos pueden ser los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo y el patrimonio arqueológico de la nación. De ejemplos de la propiedad de aguas, pero del estado, del territorio, podemos tener el río Curití, el río Fonce o el río Suárez. También tenemos el artículo 679 que nos habla sobre la prohibición de construir en bienes de uso público y fiscales, ¿sí? Porque es algo que se da habitualmente y pues nos dice que nadie puede construir sin un permiso especial de autoridad competente. Una obra, una edificación sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de la propiedad de la Unión. Un ejemplo de esto son las invasiones en lugares de uso público. Los bienes fiscales. Los bienes fiscales son aquellos que están destinados únicamente a una entidad territorial o un funcionario, es decir, no pueden ser usados por todo el mundo. Estos bienes fiscales pueden ser adquiridos por los particulares a través de subastas. Los bienes fiscales pueden llegar a ser embargables
siempre y cuando esto no exceda las ventas brutas de un municipio. Bienes baldíos. Se habla de bienes baldíos cuando hay bienes que están ubicados en territorio colombiano y no tienen dueño. Los bienes fiscales propiamente dichos son aquellos bienes que, siendo propiedad de la nación, el uso de los mismos no está en cabeza de los habitantes y tiene un tratamiento semejante al de la propiedad privada particular, y sirven como medios necesarios para la prestación de las funciones y servicios públicos. Los bienes ejidos son los lotes o extensiones de tierra situados en las zonas periféricas del casco urbano de los municipios. Estos han sido destinados históricamente para suplir diversas necesidades comunitarias. Los terrenos ejidos son patrimonios pertenecientes a las ciudades. El artículo 700, que es el que nos habla del descubrimiento de tesoro. Entonces, pues se le dice tesoro a una especie de invención o hallazgo, y pues se le llama a tesoro a las monedas o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos, sin que haya memoria ni indicio de su dueño. También tenemos el artículo 704, que nos habla sobre hallazgo de cosa con dueño aparente o pues los que han tenido dominio anterior. Dice que el que halla o descubre alguna cosa que por su naturaleza manifieste haber estado en dominio anterior o que por sus señales o vestigios indique haber estado en tal dominio anterior deberá ponerla a disposición de su dueño si éste fuere conocido. Si no lo conoce, pues la cosa hallada o descubierta se reputará provisoriamente estar vacante o ser mostrenca. El artículo 705, que nos habla sobre la omisión de entrega, y nos dice que la persona que en el caso del artículo anterior omitiera entregar al dueño, si fuere conocido o si no lo fuere a la autoridad competente, la especie mueble encontrada dentro de los 30 días siguientes al hallazgo será juzgada criminalmente, aparte de la responsabilidad a que haya lugar por los prejuicios que ocasione su omisión. También tenemos el artículo 706, que habla sobre los bienes vacantes y mostrencos. Entonces, tengas en cuenta bienes vacantes los bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la nación, sin dueño aparente o conocido, y mostrencos los bienes muebles que se hallen en el mismo caso. Entonces, para los tres artículos anteriores, pues los relacionamos entre sí, por lo que utilizamos el siguiente ejemplo. En el caso de un bien mostrenco, se podría decir que sucede cuando, por ejemplo, una persona va por la calle y encuentra un celular, o también puede ser un collar de oro o algo de valor, pero desconoce el dueño porque éste lo abandonó ahí, o se le perdió uno de esos objetos en el respectivo lugar. Y en el caso de los vacantes, es como un ejemplo, podría ser un inmueble abandonado como una casa, solo que en el caso de los inmuebles abandonados o sin dueño conocido serán adjudicados al Estado. Hay que tener en cuenta también que pueden ser adquiridos por ocupación los bienes mostrencos o vacantes, apropiables por su naturaleza, como los animales, objetos de caza y pesca, tesoros ocultos y cosas muebles abandonadas. Y como anteriormente pues se mencionaba, los bienes inmuebles vacantes, los saldos y los depósitos abandonados pertenecen a la administración del Estado. El artículo 708, el que nos habla de la aparición del dueño de bienes vacantes o mostrencos, nos dice que si aparece el dueño de una cosa que sea considerado vacante o mostrenca antes que la unión se haya enajenado, entiéndase enajenado porque haya sido vendido, se le restituirá pagando las expensas de aprehensión, conservación y demás que incidieren, y lo que por la ley correspondiere al que encontró o denunció la cosa vacante. Pero si el dueño hubiere ofrecido recompensa por el hallazgo, el denunciante elegirá entre el premio fijado por la ley y la recompensa ofrecida. También nos dice el artículo 709 que la enajenación de bienes vacantes o mostrencos. Enajenada la cosa, se mirará como irrevocablemente perdida para el dueño. O sea, cuando la cosa ya está vendida, ya no habrá vuelta atrás, ya no se le puede devolver al dueño. Bueno, yo les hablaré, antes de entrar al tema del caso del Galeón San José, de las especies náufragas y tesoros. Las especies náufragas es todo aquel bien o objeto que yace en el mar, ya sea por fenómenos naturales o hundimientos. Este normalmente tiene una identificación. Por ejemplo, llegaba el caso que
un barco colombiano se hunda, tendrá las inscripciones navales de Colombia. Entonces se buscará el dueño de ese navío, y llegado el caso que no se haya encontrado el dueño del navío, entonces que lo haya encontrado lo podrá adquirir. Un tesoro, ahora sí, los tesoros, es todo aquel que está oculto de la vista, ya sea bajo tierra, en el agua, siempre y cuando no esté a la vista, se considera un tesoro. Además ya hay que tener muchos años, ya tuvo que el tiempo haber olvidado su dueño, ya no puede ser, debe que ser muy difícil identificarle su legítimo dueño. Digamos, un lingote de oro que ya por el tiempo, el seriado que tiene ya se dañó, y es muy difícil de identificarlo, entonces se considera un tesoro. Además, llegado el caso que una persona encuentre un tesoro en una propiedad ajena a la de él, tendrá que repartir el tesoro en 50 y 50, 50 para el que lo descubrió y 50 para el dueño del terreno. Los tesoros no pueden ser orfebrería, disculpen por la pronunciación. Estas son cosas, adornos en oro. De un ejemplo de esto serían todo lo que está en el Museo de Oro, o llegado el caso que estén siendo transportadas a otro museo, digamos a París, y se hundan. Estas no serán consideradas tesoros, ya que estas son representación cultural, entonces esta no tiene ningún valor económico. Una vez estudiada la clasificación de los bienes, entonces vamos a proceder a hacer un análisis acerca de el Galeón de San José y su clasificación frente a estos. Galeón San José. El Galeón San José es un sitio arqueológico que se encuentra frente a las costas de Cartagena a 700 metros de profundidad. Este fue producto de un barco colonial hundido en el siglo XVIII, más específicamente en 1708, a causa de un naufragio por el impacto de cañones ingleses que lo atacaron. La embarcación salía de la colonia con destino a Metrópoli. Llevaba alrededor de 600 pasajeros y sus posesiones personales. Iba cargado con oro, plata y bronce, producto de los recaudos del rey. Normalmente los galeones estaban destinados únicamente a la guerra. Sin embargo, a raíz de la necesidad, estos terminaron siendo para carga de mercancías y pasajeros. En 2015, el galeón fue hallado por una empresa estadounidense, y a raíz de eso se inició una disputa. Cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció su hallazgo, España empezó a alegar que ellos eran los dueños debido a que, primero, el barco era de ellos y llevaba su bandera. Segundo, que cuando el barco se hundió, el territorio pertenecía a España, mientras que nuestro país alega que este es de nuestra pertenencia debido a que se encuentra dentro del mar territorial. A la discusión también se sumaron los bolivianos, porque según estudios arqueológicos, toda la plata que llevaban había salido de las minas de Potosí, que se encuentra en su territorio. En cuanto al ámbito jurídico respecta, nace la decisión acerca de que si éste puede clasificarse como un bien tesoro o una especie náufraga, debido a que cuando hablamos de tesoro hacemos referencia a un bien que tiene valor económico muy grande. Son monedas, joyas u otros objetos preciosos elaborados por el hombre que ha estado sepultados o escondidos durante mucho tiempo y no tiene indicio de su dueño. Y si de una especie náufraga se trata, según la ley 1675 del 30 de julio de 2013, dice: son las naves y sus dotaciones, restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de su inmersión, hundimiento o naufragio. Gracias a una sentencia del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, la CNPC 19 de diciembre 12 del 2019, se establece que el galeón es patrimonio cultural,
se le quita ese valor económico al hallazgo y se le da la calidad de inalienable, invariable, imprescriptible que pertenece a todos los colombianos. Lo que al quitarle valor económico al mismo lo convierte como una especie náufraga. Además, sobre todas las cosas, el galeón San José no corresponde a la clasificación de tesoro, ya que éste no se encuentra sepultado.